Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Elimar Pacheco y en esta ocasión les estaré hablando sobre asma. Pero antes vamos a hablar un poco sobre la fisiología pulmonar. El sistema respiratorio es el encargado de llevar a cabo un conjunto de mecanismos para así realizar la respiración tisular e interna, tomando así el oxígeno y expulsando el dióxido de carbono. El conocimiento de la fisiología respiratoria es de suma importancia para el adecuado manejo de la vía aérea, ya que de estas variables respiratorias depende la vida del paciente y una adecuada utilización de los recursos para el manejo de la misma. La ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el proceso por el que el gas es transportado desde el entorno del sujeto hasta los alvéolos pulmonares y viceversa. Este proceso puede ser activo o pasivo según sea el modo ventilatorio. Puede ser espontáneo, realizado por los músculos respiratorios del sujeto, o mecánico, ya que dicha acción puede ser realizada por un mecanismo externo. El pulmón tiene unas propiedades mecánicas que se caracterizan por la elasticidad, que depende de las propiedades elásticas de las estructuras del sistema respiratorio, de viscosidad, que depende de la fricción interna de un medio fluido, la tensión superficial, que está producida por las fuerzas cohesivas de las moléculas de la superficie del fluido y de una capa de la superficie alveolar, y de la histeresis, que es el fenómeno en el que un efecto de una fuerza persiste más de lo que dura la misma. El transporte de gas entre el aire y los tejidos. El transporte del gas desde la atmósfera hasta los tejidos y viceversa está regulado por dos procesos activos, la ventilación y la circulación, encadenados en serie por un proceso pasivo de difusión a través de la membrana alveolo-capilar y de los tejidos. Por otro lado, la cantidad de gas transportado depende de las necesidades metabólicas y de la capacidad de transporte del gas por la sangre, que depende fundamentalmente de la cantidad de hemoglobina y del gasto cardíaco. La difusión a través de las membranas alveolo-capilares. La difusión como proceso pasivo consiste en este contexto al paso de oxígeno a la fase gaseosa, al plasma y a los eritrocitos, al mismo tiempo que difunde el CO2 del plasma a los alveolos. La cantidad que se produce para difundir depende de 5 factores importantes: del área superficial disponible para la difusión, del espesor de las membranas, de la diferencia de presión del gas de las barreras, del peso molecular del gas y la solubilidad del gas. El asma. El asma es un síndrome que se caracteriza por la obstrucción de las vías respiratorias, la cual varía mucho, tanto de manera espontánea o cuando se administra algún medicamento. En los asmáticos se observa un tipo especial de inflamación de las vías respiratorias que los hace más sensibles a diversos elementos que desencadenan o ocasionan en una estenosis excesiva, con la disminución consecuencia del flujo de aire y con ello una aparición de sibilancias y disneas sintomáticas. El estrechamiento de las vías respiratorias por lo regular es reversible, pero en algunos casos con personas con asma crónica es irreversible. Etiología. El asma es un padecimiento de etiología multifactorial. Sin embargo, cuando se inicia en la infancia, en la mayor parte de los casos se puede mostrar un origen alérgico o de hipersensibilidad a diferentes partículas proteicas inhaladas o inclusive ingeridas. Cuando el asma se origina en la edad adulta, las posibilidades de hipersensibilidad disminuyen notablemente, pero aún así continúa siendo un factor predominante. Los síntomas del asma se pueden desencadenar por distintos factores, tales como la caspa o pelaje de mascotas, ácaros de polvo doméstico, cambios de clima, sobre todo frío, ciertas sustancias químicas en el aire o en los alimentos, un ejercicio físico, polen, infecciones respiratorias como el resfriado común y emociones fuertes como el estrés o el humo de tabaco. La clasificación. Con base a su grado de severidad, el asma se puede dividir en 4 niveles. El nivel 1, el leve intermitente, que tiene una presencia de síntomas de 1 vez por semana y los síntomas nocturnos de 2 veces por mes. El segundo nivel, leve persistente, es de 1 vez por semana o 1 vez por día
y los síntomas nocturnos pueden seguir siendo 2 veces por mes. En nivel moderado, la presencia de los síntomas puede ser por la alteración de actividad diaria, uso de fármacos beta agonistas a diario. Y los síntomas nocturnos pueden ser 1 vez por semana. Y el severo, la presencia de los síntomas causa una limitación física continua y los síntomas nocturnos aparecen frecuentemente. Los pacientes con asma leve pueden ser atendidos por el médico general, pero deberán ser remitidos a un servicio hospitalario si los síntomas empeoran o no mejoran con el tratamiento o si el ataque requiere una dosis de medicación mayor a la ya indicada. Los síntomas de emergencia que permiten tomar la decisión respecto a hospitalizar a un paciente asmático son labios y cara con signos de cianosis, la disminución del nivel de conciencia como somnolencia severa, confusión durante un ataque de asma, la dificultad respiratoria externa, un pulso rápido, ansiedad intensa debido a la dificultad para respirar y la diaforesis. La fisiopatología. El asma se acompaña de una inflamación crónica específica de las vías respiratorias bajas. Se observa dicha inflamación en la mucosa respiratoria desde la tráquea hasta los bronquiolos, pero esta predomina en los bronquios terminales. Sin embargo, aún no se conoce de manera cómo interactúan las células inflamatorias ni cómo el fenómeno en cuestión se traduce y se transforma en los síntomas del asma. Hay bastantes pruebas que demuestran que el signo específico de inflamación de las vías respiratorias en el asma se acompaña de hiperactividad de las vías respiratorias, que es la anomalía de la enfermedad y que guarda una relación directa con la obstrucción variable del flujo de aire. El patrón de inflamación del asma es igual al de las enfermedades alérgicas, donde aparecen células inflamatorias similares a las observadas en la mucosa nasal de la rinitis. Si bien el patrón frecuente de la inflamación en el asma se caracteriza por infiltración de eosinófilos, algunos pacientes de forma grave muestran un patrón de inflamación de neutrófilos, que es menos sensible a los corticosteroides. Sin embargo, se sabe que innumerables células inflamatorias intervienen en el asma, pero no hay una célula clave predominante. Clínica. El cuadro que se caracteriza al asma es muy variado y depende mucho de la severidad del problema. Sin embargo, los síntomas que aparecen con más frecuencia son tos, que generalmente seca al inicio y progresivamente flemosa, puede ocurrir en forma esporádica o por acceso y llegar a causar fatiga o vómitos de flema. Dificultad respiratoria. Esta evoluciona de manera progresiva y puede llegar a ser muy severa, con sensación de falta de aire o asfixia. Las sibilancias, que producen al inspirar o expirar debido al estrechamiento de las vías bronquiales, pueden no ser recibidas por el mismo paciente, pero solamente se pueden detectar en la revisión médica. Flema. Son las secreciones bronquiales que al producirse de manera abundante en las vías respiratorias suenan al paso del aire como ronquidos o estertores. Y otras alteraciones menos comunes incluyen dolor torácico, dolor abdominal, sensación de presión en el pecho, angustia, cianosis labial o unguial, diáfares, manos y pies fríos y palidez. Diagnóstico. El diagnóstico del asma se basa mayormente en la historia clínica y en el examen físico del paciente. Los estudios de laboratorio y gabinete solo ayudan a corroborar, debido a que el asma es casi siempre la consecuencia de un fenómeno inflamatorio de tipo alérgico y que las alergias en general tienden a tener un carácter hereditario. Es muy común y muy frecuente encontrar antecedentes de asma u otras patologías alérgicas en una o ambas líneas familiares. Además de la espirometría, que es el examen usual para diagnosticar el asma, existen diversos análisis complementarios, tales como la medición de dióxido nítrico, que es una inflamación eosinófila, estudio alérgico, que es atopía, entre otros, pero estas pruebas corresponden ya al segundo nivel de atención médica. Tratamiento.
El tratamiento consiste en adoptar medidas generales para evitar las sustancias que desencadenan los síntomas, tales como evitar el tabaquismo, exposición de humo de otros fumadores, impedir la exposición al polvo casero o de otro tipo, no tener animales domésticos en casa, evitar insecticidas ambientales u otro tipo de olores irritantes y penetrantes, y ser prudentes ante la administración de fármacos potencialmente productores de crisis asmática. En los tratamientos con fármacos hay dos tipos: el tratamiento de rescate y el tratamiento de fondo. El tratamiento de rescate consiste en administrar los broncodilatadores inhalatorios beta-2 agonistas de acción corta, que estos medicamentos son la primera línea de tratamiento para niños y adultos, para controlar los síntomas asmáticos agudos, así como para la prevención a corto plazo del broncoespasmo inducido por el ejercicio. El salbutamol es el fármaco de elección, seguido por la terbutalina. El efecto broncodilatador de estos productos comienza casi de inmediato y dura entre 2 y 6 horas. El tratamiento de fondo. Cuando una persona presente crisis con más frecuencia, de modo que se debe utilizar el broncodilatador más de 2 veces por semana, significa que empieza a haber una inflamación importante y entonces hay que añadir, no sustituir, tratamiento de fondo, que corresponde a la fase de administración de un corticoide inhalado, generalmente budesonida o fluticasona, cuyo efecto antiinflamatorio es excelente. Muchas gracias, esto fue todo.